gracias a Dios por esta tarde, Señor, que nos permite reunirnos el día de hoy. Somos pocos, pero que tu palabra llegue a nosotros, Señor, para poder cumplir y poder hacer lo que tú nos pides, Señor. Te damos gracias por cada uno de los jóvenes que estamos acá. Te pedimos que abras nuestros corazones a la palabra que vamos a recibir hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Isra. Continuamos con lo que estábamos viendo la clase pasada, que es una introducción. Lo que hicimos la vez pasada fue realmente una introducción a 2 de Corintios capítulo 8, porque no hablamos de ningún versículo de estos. Y es porque, como Pablo ya menciona algo sobre una ofrenda que quiere hacer hacia la iglesia de Jerusalén, pues él tiene que primero retomar la confianza que tiene sobre los corintios. Acuérdense que les había hablado feo por una vez, les había hablado fuerte porque así lo tenía que hacer, y los corintios lo habían resentido, habían tomado eso a mal, y entonces los corintios pues se distanciaron un poquito de Pablo. Pablo por eso manda la carta con Tito, y pues cuando Tito regresa, ya regresa con buenas noticias. Y es en ese momento que Pablo se da cuenta de, yo les hablé fuerte, pero se dieron cuenta que era necesario hablarles tan severo para que retomaran el buen camino. Y ahora lo que están haciendo estos corintios es, pues, recibir la instrucción de Pablo sobre una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Entonces, Pablo ya tiene confianza para compartir su intención a través de esta sección, y lo que hicimos la vez pasada fue, como parte de la introducción, hablar algunas cosas sobre el dinero, porque no podemos hablar de ofrendas sin mencionar sobre el dinero. El dinero, como ya dijimos, y que Clarita estaba diciendo, no es bueno, no es malo. Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. No quiere decir que nos da dinero solamente para que estemos sufriendo o que tenemos que estar sacrificándonos todo el tiempo. También Dios quiere que lo disfrutemos, y eso lo vemos en Eclesiastés. Dios también en algunos pasajes vemos que bendijo a un montón de hombres que fueron inmensamente ricos, también hasta mujeres en la Biblia que pensamos que fueron ricas o que poseían muchas de esas posesiones materiales, ¿correcto? Ahora, es cierto que la Biblia dice que si tú obedeces, Dios te puede bendecir de manera material. No siempre. Ahora, tampoco significa que si tú te portas mal, vas a ser pobre, porque hay algunos que son multimillonarios y son unos malditos. Tampoco significa que si tú eres bueno todo el tiempo, Dios te va a dar muchos millones, porque también vemos algunas personas justas que son muy pobres. Entonces, ese es un principio, pues, en general, que mencionaba las escrituras en Deuteronomio. Pero el problema que sí se presenta en el corazón del humano es el amor al dinero. Ese amor al dinero, ya dijimos, es la raíz de todos los males. Unas personas van persiguiendo al dinero y son traspasados de muchos dolores. Es decir, ¿quién nos dijo a nosotros que el ser rico es bueno? Que el ser rico es sinónimo de que vas a estar feliz. ¿Quién sabe quién nos metió esa idea en la cabeza? Tal vez lo vemos y deseamos ser ricos, como el de Tesla, el de Amazon, el de Bimbo, no sé. Pero alguien nos metió la idea de que si fueras rico serías feliz. ¿De dónde sale eso? No sabemos. Pablo dice, si tú amas el dinero vas a ser traspasado de muchos dolores. Y pues también les menciona un proverbio aquí. Salomón les dice, no te afanes por ser rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Las riquezas no son nada seguro. Salomón, que tuvo un montón de dinero, dijo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará buen fruto. Vimos a algunas personas que también hicieron muchas cosas malas por querer obtener más dinero. Acá Balaam, Dalila, Judas, Ananías, Zafira, entre otros, ¿no? Judas también lo podríamos mencionar. El problema es que nosotros, cuando perseguimos al dinero, nos podemos olvidar de Dios. Podemos buscar el dinero incluso hasta matar, robar, confiar en el dinero y no en Dios, ignorar las necesidades de otros y estar pensando solamente en nuestras necesidades. Podemos cometer fraude, hacer usura, que significa sacarle provecho. Yo le presto a mi hermano 100 y ahora le exijo que me dé 150 pesos. Pero también hablamos de cosas que sí enseña la Biblia que son buenas para hacer dinero. Es decir, el dinero, repito, no es malo. El que tú tengas algo que digas, oye, pues me compré una moto bonita, un teléfono bonito como el de Mau, así, me compré unos lentes bonitos, no quiere decir que estás derrochando tu dinero. Puedes hacerlo y no es pecado. Porque pues la Biblia te dice, si tú trabajas, si tú te regalan dinero, si tienes inversiones, si ahorras, si planeas, puedes darte algunas cosas en que puedas disfrutar de la vida, y eso es algo que vemos en estos pasajes. ¿Cómo usar el dinero? Ya dijimos, hay necesidades familiares que hay que cubrir. Primero cubrir tu renta, tu casa, tu comida, tus gastos personales y familiares. No tener deudas, y puedes ahorrar para el futuro, como lo dice Proverbios. Ya cuando esos gastos han sido cubiertos, cuando ya has pagado lo que necesitas, ahora sí dices,
también puedo ayudar a la iglesia, puedo dar a la iglesia. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y las iglesias de Macedonia es que ellos estaban incluso de esas partes de dinero que debían cubrir sus necesidades, incluso dijeron, me quito el pan de mi boca para dárselo a mis hermanos de Jerusalén. Nosotros, cubriendo estos puntos, podemos dar para el reino de Dios también. Lucas 6 es un pasaje importantísimo sobre el dinero porque esto le enseñó Jesús. Dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque antes una de las formas en que te entregaban las semillas o la comida o lo que fuera era, pues te doblabas tu manto, tu ropa que traías, porque pues en ese tiempo era diferente, y en eso hacías como una bolsa. Y entonces ahí en tu regazo te daban tus frijoles, tus lentejas, tu comino, lo que fueras a comprar. Entonces Jesús estaba diciendo, si tú das, a ti se te va a dar. Dice, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Eso lo enseñó Jesús. Y recordemos otro pasaje que pues Jesús mismo dijo, pero que es citado fuera de los evangelios. Es más bienaventurado dar que recibir. Pablo en esta misma carta más adelante nos dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y Pablo les dijo, pues que Jesús había dado este principio ahí en Hechos. Les dijo, Jesús lo que quiere es que nosotros demos. Y este principio que viene en el capítulo que vamos a estudiar, si Dios permite, más adelante, es este principio del sembrador, que siembras 5 semillas, pues te van a salir 5 plantas. Siembras 500 semillas, te van a salir 500 plantas. Todo depende de lo que tú quieras dar. Y si nosotros somos creyentes, o sea, creemos en Dios, como le decíamos en el sermón, creemos que Dios es un Dios bueno, creemos que es un Dios que suple nuestras necesidades, creemos que es un Dios que cuida de nosotros, nosotros deberíamos estar dispuestos a dar. No debería dolernos, no debería causarnos un problema, no debería ser difícil para nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes saben que muchas personas murieron. Muchos niños se quedaron huérfanos, se quedaron sin papá, sin mamá. Y pues algunos de ellos tuvieron que ser puestos en orfanatos. Entonces, había un orfanato en particular en el que los niños no podían dormir bien. Se daban cuenta que pues, les daban de comer esas personas que cuidaban de ellos, pero tenían un problema los niños para dormir. Y los niños entonces dormían, pero muy mal, si acaso podían dormir, pero la gran mayoría no podía conciliar el sueño. Entonces se dieron cuenta del problema y lo que hicieron fue poner a una señora con un carrito, así a darles una rebanada de pan en la noche. De tal forma que lo que estos niños se llevaran el estímulo último del día fuera que tuvieran un pan en la mano. Porque se dieron cuenta que los niños estaban preocupados de hoy ya comí, hoy ya desayuné, hoy ya cené, ya mis necesidades estuvieron cubiertas hoy, pero mañana yo no sé. Porque pues la guerra dejó muchos muertos, porque no sé de dónde va a salir el dinero. Los niños se estaban preocupando porque no tenían comida. Entonces, cuando esta mujer pasaba en las noches y le dejaba al niño o a la niña en su mano el pan, el niño se dormía sabiendo, bueno, ya al menos tengo algo para mañana. Y entonces los niños poco a poco empezaron a dormir mejor. Hay un pasaje en la Biblia que podría funcionar como este pan para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4:19. Es como ese pan que estaba depositando esta mujer en la mano de sus niños. Es como esa promesa que Dios te dice, oye, hoy yo ya te suplí. ¿Tienes miedo de mañana? ¿Tienes miedo de si tendrás suficiente comida? ¿Tendrás para vestir? ¿Tendrás dónde vivir? ¿Tendrás todas tus necesidades cubiertas mañana? Toma este pan, para que mañana no te preocupes. Toma Filipenses 4:19. Así no te afliges, así puedas dormir bien. ¿Cuántas veces nos ha quitado el sueño el no saber qué va a pasar mañana? Pero ¿cuántas veces, si recordamos para atrás, nos hemos quedado sin comer o sin estar vestidos, sin nuestras necesidades cubiertas por un día? Nunca. Entonces, Filipenses 4:19 es ese pan que Dios nos da. Y nos dice, oye, si tú das, ¿quién se va a hacer cargo de ti? Yo voy a suplir en abundancia. Oye, Dios, pero es que yo ya siento que estoy dando demasiado. Pues Dios te puede decir, ¿sabes qué? Estás sembrando demasiado, vas a cegar mucho más. Porque soy un Dios así. No podemos pasarnos de darle demasiado a Dios. Sí me estoy explicando con eso, ¿no? Entonces, este es el principio que Pablo quería que entendieran. Hay principios bíblicos que hay que seguir. Ya dijimos que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Cuando la Biblia habla de un doble honor para estos ancianos, significa que los vas a honrar de manera económica. Tú localizas a un buen anciano, un buen maestro de la Biblia y dices, oye, este líder de la iglesia enseña bien, se preocupa por su rebaño, cuida a las ovejas que deben hacer, hermano, de verdad, estamos agradecidísimos con usted, doble honor le damos. No sé si eso signifique doble paga o signifique
Honor de respeto más honor de gracias, también de manera económica te voy a dar. Pero dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La iglesia de Jerusalén, como ya dijimos, estaba pasando por mucha hambre. La iglesia de Jerusalén pues tenía muchos visitantes de un montón de lugares. Ya habiendo tantos extranjeros dentro de la iglesia, teniendo tantas aflicciones porque los romanos les quitaban su comida, les quitaban su dinero, porque la iglesia era pobre, porque había una hambruna, por varias razones la iglesia de Jerusalén no tenía suficientes recursos. Ahora Pablo quiere que las iglesias que están fuera de Jerusalén recuerden una cosa, que de ambos pueblos Dios hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes estaban separados los judíos de los no judíos o los gentiles. Dios lo que hizo fue separarlos y decir, ya no va a haber división entre ellos, ahora todos son un solo pueblo. Por lo tanto, tú cuidas de mí y yo cuido de ti. Oye, pero tú eres gentil, yo soy judío, no voy a cuidar de ti. No, ahora somos uno en Cristo, somos el mismo pueblo de Dios. Y así empezamos el capítulo 8. El capítulo 8 entonces tiene todas estas cosas en la mente Pablo. Pablo quiere que la iglesia aprenda a dar. Pablo quiere que la iglesia de Corinto en específico copie la conducta de otras iglesias al dar. Entonces en el capítulo 8 vamos a ver algunos principios que aplican para el ofrendar. ¿Ok? Todo esto no son versículos, son principios. El comportamiento de los cristianos devotos nos habla de que viene del buen ejemplo de las iglesias de Macedonia, el poder dar. La gracia de Dios motiva al dar, trasciende las circunstancias difíciles, es decir, lo puedes hacer en medio de una economía no tan poderosa. Se hace con gozo si vas a dar. La pobreza no es obstáculo para dar. El dar se da con generosidad, es voluntario, proporcional y sacrificial. El dar es un privilegio y no acto de adoración en sumisión a los pastores, es acorde con las virtudes cristianas y muestra amor. Tú cuando das, haces estas cosas. Vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Miren lo que estaba pasando. Recuerden ustedes que Pablo estaba trabajando en la iglesia de Corinto en algún momento. Entonces, a ver si se ve mi puntero. No sé si se alcanza a ver aquí en la presentación. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces aquí estamos hablando de la parte norte de Grecia, la parte sur, que se conoce como Acaya, es donde estaba Corinto. Entonces, Pablo ya había ministrado en toda esta región. Aquí había algunas iglesias que pues podemos recordar algunas de las principales. Filipo, la iglesia de Berea, la iglesia de Tesalónica. Estas iglesias lo que hicieron fue dar para sus hermanos de Jerusalén. Y ahora Pablo quiere que copien estas actitudes, estas conductas de Tesalónica, Berea, de Filipos, los de Corinto. Los de Corinto entonces que se unan a lo que ya hicieron estas iglesias y puedan participar en la colecta que más o menos tiene un año que Pablo les dijo que podían ofrendar para la iglesia de Jerusalén. Entonces, ya metiéndonos a los versículos como tal del capítulo 8, vemos lo siguiente. La gracia de Dios motiva el dar. Es decir, si tú en tu corazón sientes que vas a dar, no es porque tú seas muy bueno, muy generoso, muy magnánimo. El que tú des, el que tú te desprendas de algo y que digas, oye, mi hermano, yo te quiero regalar, no sé, 1 kilo de frijoles. A mí me nació darte un suéter, a mí mi hermano me dieron ganas de regalarte 100 pesos porque sé que le estás pasando difícil. Eso es algo que Dios te da. Noten lo que dicen las Escrituras. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí les dejé la Reina Valera porque quise que vieran cómo suena en esta versión, pero también poder recordar la Nueva Traducción Viviente, que es en la que nos estamos basando. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Cuando ya veo la Nueva Traducción Viviente, quizá me quita un poquito el énfasis de que Dios es el que produce en ti el dar. Por Filipenses sabemos que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando se habla del dar, es algo que Dios produce en el corazón de cada uno. Entonces, cuando Dios tiene gracia, cuando Dios quiere darte un regalo, cuando Dios quiere hacer que tú seas bueno, no es que Dios te va a dar y dar y dar y dar, va a hacer que tú des. Por lo tanto, las iglesias que estaban en Macedonia, que son estas iglesias que les acabo de mencionar, Filipos, Tesalónica, Berea, estas iglesias que estaban acá habían sentido la gracia de Dios y ellos estaban dispuestos a dar. Entonces, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia los motivaba a dar. Cuando una persona, un cristiano, siente la necesidad de dar, ¿por qué es? ¿Por su buen corazón? Porque Dios le da eso. Ahora, estas iglesias ya sintieron la necesidad de Dios de dar, de desprenderse de algo. ¿Cómo lo iban a hacer? Noten, dar trasciende a las circunstancias difíciles. Uno podría decir, oye Señor, oye Pablo, pues es que Tesalónica, Berea, Filipos, pues están ahí en la gloria, pues son ciudades que están opulentes, son gente así millonaria, pues entonces para ellos es fácil dar.
Pero Pablo dice, dar trasciende a las circunstancias difíciles. No quiere decir que si tú estás pasando por una situación difícil, no puedas dar. Noten lo que nos dice el versículo 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Ustedes, por lo que ven en el versículo 2 de 2 de Corintios 8, ven que la iglesia de Berea, de Tesalónica o de Filipo estaban muy tranquilas, muy felices. Ay, sí, no hay ningún problema. Mira, para mí dar a la iglesia de Jerusalén es la ley. Así, tome, fácilmente les doy. Ellos estaban atravesando dificultades, pero aún así habían recibido la gracia de Dios. ¿Y qué estuvieron a hacer? ¿Qué estuvieron dispuestos a hacer? Dar. Entonces, va muy fácil el texto hasta acá. Noten lo que estaba pasando en Tesalónica. Les pongo un cachito de lo que Pablo le escribió a esta iglesia. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. Está dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. ¿Qué había pasado en la iglesia de Judea? ¿Dónde estaba Judea? Sabemos que ahí en Israel. Miren, aquí si hago mi mapa otra vez, voy a poner el láser. Entonces tengo aquí Chintrolas, láser. Aquí vemos. Esta es la parte de Israel, ¿sale? Donde está el láser señalando. Entonces, en estas iglesias, ¿qué es lo que había pasado? Los judíos estaban persiguiendo a los cristianos. Bueno, esa misma persecución pasó acá, en el norte de Grecia. Las personas que se oponían a los cristianos estaban abundando. Entonces los de Tesalónica estaban en un lecho de rosas, estaban así muy tranquilos, diciendo, yo no tengo ninguna dificultad, estoy bien tranquilo, estoy feliz. ¿No? También estaban siendo perseguidos. Es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, aún así pudieron dar. Bueno, tienen dificultad de persecución, pero dan. Ahora, ¿se puede dar en medio de la pobreza? Sí, nos dice la Biblia que se puede dar en medio de la pobreza porque el versículo 2 también nos dice, y además de esas dificultades, ¿qué nos dice ese versículo? Son muy pobres. Uno podría decir, Dios, ¿cómo quieres que yo te dé? ¿Cómo quieres que apoye a la iglesia? ¿Cómo quieres que yo dé para un misionero o una ofrenda? Soy pobre. Pero la Biblia dice que se puede dar. ¿Les viene a la mente alguna otra persona pobre, así, paupérrima, menesterosa, que haya dado todo lo que tenía? ¿Se acuerdan de la viuda? Cuando Jesús dice, esa viuda dio más que todos los que están echando ahí sus monedotas, porque ella dio de su pobreza. Y obviamente su recompensa era mayor. Entonces, la pobreza no es pretexto para dar. Vamos aquí 3 puntos. La iglesia puede dar porque Dios le da esa gracia. La iglesia puede dar en medio de situaciones difíciles, incluso persecución. La iglesia puede dar aún a pesar de la pobreza. ¿Se acuerdan ustedes de el rico y Lázaro? ¿Sí? Bueno, la palabra que se ocupa aquí para muy pobres hace referencia a alguien tan pobre como Lázaro. No es alguien pobre como nosotros, que nosotros decimos, uy, no señor, pues es que comparado con estas personas, pues yo soy muy pobre. Sí, si nos comparamos con los magnates que existen actualmente, somos pero infinitamente pobres. Ellos se gastan todo lo que nosotros ganamos en nuestra vida, en un día se lo echan. Entonces, podríamos ser pobres, sí, pero no somos tan pobres como Lázaro, ¿sí? Lázaro, ¿qué se nos dice en las escrituras? Que comía de las migajas que caían ahí de la mesa del rico y los perros estaban lamiéndole ahí sus heridas. Se utiliza para gente realmente pobre este término. Entonces Pablo no estaba diciendo que las iglesias de Macedonia eran pobres como tú y yo. Eran pobres. Eran paupérrimas, como dirían otras versiones, menesterosos, sumamente necesitados. A ese nivel está hablando también de la viuda. La viuda, en medio de su necesidad, en medio de su pobreza extrema, pudo dar. Ahora, sientes el llamado de Dios para poder dar. Es una gracia. Lo haces en medio de las dificultades y en medio de la pobreza. Pero también puede ser que digas, no, Señor, es que mira, apenas si me alcanza el gasto. Tengo ganas de comprarme esos tenis, están bien buenos. Tengo ganas de salir. Y todavía hay esa necesidad de la iglesia. Apenas si tiene uno ganas de dar. Pero la Biblia te dice que aún a pesar de todo eso lo podemos hacer. ¿Cómo? ¿Qué dice este texto que les puse acá? Con gozo. ¿Qué gozo se escuchan ustedes? O sea, la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia que acabamos de mencionar, pero a la vez, dice el texto, pero a la vez rebosan de abundante alegría.
Eso dice el versículo 2. Entonces el versículo 1 ya nos dijo que dan con gracia. Versículo 2 me dice las circunstancias en las que dieron, pero me lo dice también que lo hicieron con gozo. Pablo les dice, oigan, hermanos de Tesalónica, de Filipos, de Berea, los hermanos de Jerusalén están sufriendo mucha necesidad. ¿Nos echan la mano? ¿Y la iglesia qué dijo? Uy, Pablo, bueno, está bien, te doy. En medio de mi pobreza, porque Dios me dijo, en medio de mis circunstancias difíciles, pero bueno, toma, está bien, ahí va. ¿Cómo lo hicieron? Claro, hermano, podemos apoyar a la iglesia, a mis hermanos de Jerusalén, porque ellos son los que nos empezaron a compartir el evangelio, porque desde ese lugar la gente se empezó a esparcir para compartirme el evangelio. Claro que puedo apoyar. Oye, mi esposa, tenemos 10 pesos. ¿Cuánto les podemos dar? Pues 5 para ellos, 5 para nosotros. Lo hacían con gozo. ¿Cuántas de estas características crees que apliquen cuando tú das a la iglesia? Y son algunas de las que ya vimos, ¿no? Porque les puse una listota. Si nosotros entendemos que mientras más demos, más bendición tendremos, debería ser difícil para nosotros dar. Para el cristiano no debería ser difícil, pero a veces somos tan egoístas, somos tan, no sé, egocéntricos, pensamos que nosotros somos los únicos importantes, que vemos a alguien en necesidad y decimos, no, que alguien más lo ayude. Bueno, está bien, esa persona puede ser la bendecida. Tal vez tú digas, no, pues es que Dios no me ha dado esa gracia para que yo dé, no he sentido ese llamado de Dios para dar. Puede ser, pero si lo sentimos, si queremos dar, podemos hacerlo con gozo. Ahora, entonces, ¿se acuerdan de estos puntos que estamos viendo? Dar es por la gracia de Dios. Se puede hacer en medio de circunstancias difíciles, se puede hacer en medio de la pobreza, se hace con gozo, pero la otra también, noten esto, se desbordó en gran generosidad. No fue de, bueno, Señor, tengo 10 pesos y te doy 50 centavos. Fue de, mis hermanos necesitan en Jerusalén apoyo, yo tengo 10 pesos, pues tal vez les doy 6 a ellos, yo me quedo con 4. El dar es posible hacerlo con generosidad. Ahora, quiero que noten algo acá. Pablo no nos está mandando, Pablo no le está diciendo a la iglesia de Corinto, tú tienes que hacerlo con gozo, tienes que hacerlo en abundancia, tienes que hacerlo en medio de la necesidad, tienes que hacerlo en medio de la pobreza, tienes que hacerlo con generosidad. No. Pablo les está diciendo a los de Corinto, oye, los hermanos que están más al norte, ellos lo hicieron así. Te digo para que pues tú veas también cómo tú lo puedes dar. Pablo no nos está mandando a nosotros, hazlo con abundancia, hazlo con generosidad. Te dice, ¿quieres hacerlo? Tú recuerda que mientras más des, obviamente, Dios más te va a bendecir. El que da con generosidad, con abundancia, va a cegar con abundancia. Así es el principio. Entonces, en estos 2 versículos, en los primeros 2 del capítulo 8, estamos viendo la actitud de las iglesias de Macedonia. Pero quiero terminar con este punto. El dar es proporcional y es voluntario. Tal vez tú podrías escuchar de algunas religiones falsas. Unas religiones falsas en las que te dicen, tienes que despojarte de todo lo que tienes. Uy, de por sí está difícil despojarte de todo. Ya que te dicen de todo lo que tienes, pues estaría de verdad una fe tremenda como de por medio para poder hacerlo, ¿no? Yo conozco a alguien, el esposo de una paciente, que operé apenas hace 2 semanas, yo creo. Bueno, sus papás de este hombre estuvieron en una religión así y la religión les dijo, tienen que dar todo. Entonces se quedaron sin nada ellos. Ahora este hombre está tan enojado con todas las religiones porque piensa que todas son iguales, es sacadera de dinero, que obviamente él ya ni en Dios quiere creer. Y se entiende, porque una religión te está quitando todo lo que tienes, todo por lo que trabajaste. La Biblia, ¿dónde te dice que debes dar todo y quedarte tú con nada? Se lo dijo Jesús al joven rico, da todo lo que tienes, pero ¿nos lo está diciendo a nosotros? No. Vemos algunos principios. ¿Quieres bendición? Da. ¿Quieres mucha bendición? Da mucho. ¿Quieres poca bendición? Pues da poco. Puedes hacerlo con gozo, pero el dar es proporcional. Noten el versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Es decir, dieron con generosidad. ¿Y por qué lo hicieron? Porque yo los obligué, porque la Biblia les dijo, les exigió, porque Jesús se les apareció en un sueño, en una revelación, y les dijo, den todo lo que tienen. No, porque lo hicieron de su propia voluntad. Entonces, este último versículo que vamos a ver el día de hoy, nos dice, cuando tú das es proporcional. Tal vez si tú ganas 1,000 millones de pesos al año, pues dar 100 pesos no signifique, pero nada. Pero si alguien hace 500 pesos a la semana,
pues si le va a pegar algo, dar 100 pesos. ¿Sí me explico? Entonces se espera que el que gana mucho pueda dar más que el que gana poco, pero ambos den una proporción. ¿Cómo tiene que ser ese dar? Voluntario. Pablo no les estaba exigiendo dame el 1%, el 5%, el 10%, el 50%, el 80%. Pablo nunca les dijo eso. Entonces, chequen lo que menciona más adelante. Según lo que uno tiene, eso lo vamos a ver en el versículo 12, no según lo que uno no tiene. Tampoco quiere decir que vas a caer en deuda porque estás violando otro principio bíblico que es no deberle nada a nadie. Cuando tú das, es dar según tus propias fuerzas. No tienes trabajo, pero tienes ganas de dar. Tienes poquitos de tus ahorros, puedes dar. Tienes un trabajo abundante, te deja muchos millones, puedes dar más en abundancia. Pero nos dice la Biblia, según haya prosperado, y eso lo va a determinar cada persona. Yo no puedo decirles acá, da el diezmo, da el 50%, no puedo. Y surge una pregunta con la que los quiero dejar el día de hoy. ¿De dónde sale la idea del diezmo? O sea, si es voluntario, si es proporcional, ¿de dónde sale la enseñanza del diezmo? ¿Es bíblica o no es bíblica? En el Antiguo Testamento, dice Mao. Nosotros entonces, si es del Antiguo Testamento el diezmo, ya no debemos seguir dando diezmo, porque los mormones siguen dando su diezmo. Hasta donde yo estudié en el seminario, los mormones dan el diezmo a fuerza o no a fuerza, lo tienen que dar. En la iglesia cristiana yo he escuchado el diezmo. Es más, estuve en el seminario con un maestro respetado, un maestro que algunos conocen, y ese maestro, pues la verdad, yo en ese momento estaba así medio sonso. Ahorita estoy más sonso, pero... Él nos decía, miren, tienen que dar el diezmo. Si tienes una tienda, no das el diezmo de lo que entra, sino das el diezmo, y todavía le hizo, de tus ganancias. Es decir, tú compras, no sé, esta cosa que vas a vender en tu tienda, tú la compras en 100, la vendes en 110. No vas a dar el diezmo de esos 110 pesos. Él nos decía, ¿tu ganancia cuánto fue? De 10 pesos. Entonces tu ofrenda debe ser, o tu diezmo, de 1 peso. Porque así tiene que ser. Y entonces uno se la traga, no, pues sí tiene que ser así. Entonces yo llegaba a la casa y ya contaba cuánto había ganado. Decía, bueno, le saco el 10%, le resto mis cuentas, mis gastos, cuánto gasté en esto. Mi ganancia es de tal, pues doy el 10. Paz. Entonces yo pensaba que estaba siendo muy buen cristiano. La pregunta es, con lo que hemos visto hasta acá del capítulo 8 y de los otros versículos que les mencioné, ¿la Biblia nos obliga a nosotros cristianos a dar el diezmo? No estoy diciendo que si tú lo haces está mal, pero tenemos que hacerlo, pues si nos dice la Biblia. Entonces, lo que yo planeo hacer es en la siguiente clase hablar un poquito sobre el diezmo. Porque los cristianos ya saben, luego decimos mucha tontería. Hasta en el seminario ya me di cuenta. ¿Sale? Entonces, si Dios permite, la siguiente semana vamos a estudiar un poquito sobre el diezmo. Queda la pregunta entonces, regresando a los 3 versículos que vimos hoy. ¿Qué de estas características necesitamos cambiar en nuestra forma de dar? ¿Lo estamos haciendo porque Dios nos pone esa gracia? ¿Lo estamos haciendo en medio de dificultades, en medio de pobreza? ¿Lo estamos haciendo con gozo? ¿Lo estamos haciendo de manera proporcional? ¿Lo estamos haciendo de forma voluntaria? ¿O ni siquiera lo estamos haciendo? Eso se los dejo para que lo piensen. Terminamos en oración. Gracias, Señor, por todas las bondades que tienes para nosotros. Gracias por siempre darnos más de lo que necesitamos, porque jamás nos hemos quedado con hambre, jamás nos hemos quedado sin un lugar para quedarnos o para cubrirnos. Gracias, Señor, porque nos provees más de lo que necesitamos. Permítenos, Señor, entender esto y cuando demos, dar con gozo, Señor, dar como tú quieres. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que están poniendo atención a esta clase, Señor. En nombre de Jesús, amén. Listo. ¿Dudas? No.